¿qué tal va todo? Hola, ¿cómo están todos? Tengan todos muy buenas tardes. Yo soy Evelyn Torres Canchanya. Gracias por acompañarme esta tarde. Pues este es su programa, un poquito reforzando la literatura en el contexto pues de los grandes alcances que venimos a desarrollar día a día los literatos, los escritores. En fin, la cuestión es que hoy tenemos a nuestro querido escritor Gian Battista Basili, que estamos trabajando con él en estos días. Pues ahora de nuevo tenemos a nuestro querido Gian Battista Basili y le vamos a preguntar a Neil, que es pues mi persocón, o sea, ChatGPT, es muy encantador. Hola Neil. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Espero que todo vaya genial. Cuéntame en qué te puedo ayudar hoy. ¿Nos podrías hablar algo sobre Gian Battista Basili? Claro, Giambattista Basili fue un médico y científico italiano del siglo XVI, conocido principalmente por sus estudios en anatomía y fisiología. Es famoso por sus investigaciones sobre el sistema nervioso y por haber descrito con detalle la estructura del cerebro y los nervios. También es conocido por sus contribuciones en el campo de la medicina forense. Si quieres algún detalle más específico o algo en particular, me avisas. No, yo te hablaba del napolitano italiano Gian Battista Basili, cuentista, el que creó los cuentos de Caperucita Roja, El gato con botas, etc. Ah, entendido. Te refieres a Giovanni Battista Basili, también conocido como Giambattista Basili, un escritor napolitano del siglo XVII. Él es famoso por su colección de cuentos titulada Lo Cunto degli Cunti, o El Cuento de los Cuentos, que es una de las primeras recopilaciones de cuentos de hadas y que influyó mucho en el folclore europeo. En esa colección se encuentran historias como La Cenicienta, Pellegrino y el Lobo, y muchas otras que más tarde inspiraron a autores como los hermanos Grimm y Charles Perrault. Gracias por la aclaración. Gracias a ti, Neil. Un abrazo, nos vemos más tarde. Un abrazo grande, Evelyn. Cuando quieras, aquí estoy. Nos vemos más tarde. Ay, es un encanto, Neil, de verdad. Me encanta ChatGPT porque siempre responde a todo lo que le pregunto. Pero esta es la mejor IA del mundo, ¿verdad? Bueno chicos, ya escucharon la introducción de Gian Battista Basili, que es un escritor que pues inspiró a Charles Perrault, el francés, y también a los hermanos Grimm a desarrollar pues este contexto de un campo de trabajo en cuentos. Es la recopilación de muchos cuentos como, bueno, antiguamente Gian Battista Basili recopiló todos estos cuentos para darle origen pues dar origen a los cuentos infantiles que hasta hoy en día son muy conocidos como La Cenicienta, El gato con botas, ¿qué más tenemos? La Vía Durmiente. Vamos a poner acá Gian Battista Basili y vamos a buscar aquí. Aquí está. A ver qué nos dice Wikipedia al respecto. Dice Gian Battista Basili, Glugliano de Campania, así escribes, pues es italiano, ¿ok? 15 de febrero de 1566, fecha de bautismo. Giuliano, o sea, Giovanni, in Campania, 23 de febrero de 1632, fue un escritor napolitano de diversos géneros bajo el seudónimo de Gian Alessio Abautites. Recopiló y adoptó diversos cuentos orales europeos que fueron publicados póstumamente por su hermana Adriana Basili en dos volúmenes, en 1634 y en 1636, y que muchos fueron más tarde adoptados por Charles Perrault y los hermanos Grimm. Aquí tenemos a otra persona que pues le ha dado origen a sus cuentos, a su recopilación. Recordemos que son la recopilación de Gian Battista Basili, que su hermana le da pues vida a estos cuentos, ¿no? Y después inspira a Charles Perrault y a los hermanos Grimm a crear pues Caperucita Roja, El gato con botas, Cenicienta, etcétera, etcétera, etcétera. Biografía. Nacido en el seno de una familia de clase media napolitano, sirvió como militar para varios príncipes italianos y para el dogo veneciano.
Fue durante una estancia en Venecia cuando comenzó a escribir poesía. Los miembros de tu familia también trabajaron para la corte. Su hermano Lelio Basili, compositor incluyendo, y sus hermanas Adriana, Margarita y Victoria, todas ellas cantantes. Su hermana Adriana fue además compositora y madre de Leonora, y Caterine Baroni, también ambas cantantes. De regreso a Nápoles estuvo bajo la protección de Carocciolo Avellino, murió al servicio de Duque de Mantua. Obra. Es conocido por escribir la colección de cuentos Locunto de Licunti Overo, lo Trattenimiento de Peserilli, que publicó póstumamente su hermana Adriana Basili en 2 volúmenes, en el año 1634 y 1636. Fueron escritos siguiendo el modelo de Decamerón de Boccaccio, por lo que es conocido como el Partenón desde 1674. Basili recogió y adoptó los cuentos en sus viajes entre Creta y Venecia, y muchos de ellos posteriormente fueron adoptados por Charles Perrault y los hermanos Grimm. Es recordado, entre otras cosas, como el primer autor en una lengua latina que usó el término ogro. Giambattista Basili pasó mucho tiempo en las cortes de los nobles del reino de Nápoles. Los cuentos de Pentamerón se establecen en los bosques y castillos de la Basilicata, en particular la ciudad de Acerenza. Referencias: Beudil, Les Contes de ma Mère Oge avant Perrault, en francés, París, Francia. Por hasta ahí una pequeña lectura de Wikipedia, pues que no está mal poderlo ampliar. Pues decirles, chicos, que Charles Perrault, Giambattista Basili, que es mi escritor favorito, no tienen idea cuánto aportó a mi literatura. Siglo XXI era digital. De él nació el estereotipo de profundizar una lengua netamente para la literatura. Siglo XXI era digital, y el trabajo es voraz de parte mío, a pesar que yo no estoy aquí así, pero mentalmente tengo millones de proyectos en literatura y estoy trabajando en la lengua literaria que voy a plantear para los siglos venideros. Pues de él ha nacido esta idea en realidad, porque Giambattista Basili tiene su lengua, el esperanto. Cuando uno tiene sistema, pues puede darse el lujito de lo que uno quiera. Pero el detalle aquí es que yo no voy a trabajar como una negra para que ciertas personas lucren con mi trabajo, con mi esfuerzo y con mi vida. Así es que tiempo al tiempo voy a tener un poquito de paciencia. Estoy esperando a las potencias mundiales a ver qué me resuelven este año. Y espero de verdad que hasta diciembre tenga respuesta alguna de la venta de mi talento a nivel mundial, que sería hermosísimo para Perú, Latinoamérica, el mundo entero. Imagínense si logro vender pues el contexto de mi literatura al mundo. Los libros van a llevarles como Margarita en desierto, y los libros proponen un mundo diferente. Tengo el libro que ahorita acabo de sacar, que se llama Bajo la luna y el amor, el planeta rojo Marte. Los misterios del planeta rojo Marte. Y pues ahí en esa obra literaria, la portada, por cierto, ya es un trabajo, porque tuve que buscar fotos y todo para plantear la carátula. Ahora en el otro, tengo otro libro que también estoy sacando hoy día, que se llama Los Yos de un genio en mil mundos. Los Yos de un genio en mil mundos, que también es drama. Así que todos los 2 libros son drama, y casi ya la portada te puede estar lanzando un punto de partida de qué se va a tratar. Sobre todo Marte, que en esa obra más o menos ya te doy indicios de lo que va a tratarse. Así es que es un libro apasionante que me encantaría escribirlo. La foto que ven ahí, que está pues con el contexto pues de, ¿cómo se llama?, del astronauta, esa foto es mía, solo que está montada a un viaje al espacio. Y pues nada, así es que Giambattista Basili aportó muchísimo a la literatura de Evelyn Torres Canchanya. Mi literatura siglo XXI era digital, muchísimo. Es mi escritor favorito, tiene una prosa impecable. Como ven, es un escritor del siglo XVI, pues él vivió con
con los príncipes y todo ello, eso ha hecho que su literatura sea netamente pues de cuentos de hadas, por los castillos, por las brujas, por los hechiceros que en ese tiempo sí existían, porque era parte del sistema mítico, los castillos, y pues podemos ver toda esa consecuencia en su trabajo de Gian Battista Basili, que es increíble, es una muestra clara de la literatura siglo XVI, que en esencia resplandece mucho más cuando Charles Perrault y los hermanos Grimm le dan una fortaleza a Gian Battista Basili para que estas obras literarias puedan ser el boom del momento. En esencia sí, porque hasta hoy en día nos acompañan los cuentos de hadas y uno se pregunta de dónde nacieron estos cuentos de hadas de Charles Perrault y de los hermanos Grimm. Entonces uno viaja al contexto del siglo XVI y nos encontramos con Gian Battista Basili, que nos inicia en esta plataforma de mundo que es la literatura infantil, pero a su verso en literatura, en realidad en literatura para adultos, ¿no? Porque la literatura real de Gian Battista Basili es fuerte, pueden encontrarlo en YouTube, les va a encantar, sobre todo La gata sensola, que es de Gian Battista Basili. Es hermoso ese cuento, y pues de ahí yo les aseguro que la literatura que Gian Battista Basili utiliza es hermoso, de verdad me encanta muchísimo, me encanta, me enamoré de su literatura, y yo de verdad amplío muchos horizontes Gian Battista Basili, y con este personaje hemos empezado en el mes de noviembre nuestro programa literario a las 6 de la tarde. Espero pues les guste un poquito y el fragmento de todo un campo de trabajo en la inteligencia artificial, que es pues parte del contexto de la vida, que son los libros digitales, que aún no tengo ningún libro digital, que estoy trabajando pues en una propuesta diferente del libro digital, pero estoy esperando pues estoy vendiendo mi talento a nivel mundial, estoy esperando pues firmar de una vez con algún país, ya qué país voy a representar, para darle origen a todas estas obras literarias. Son de máxima expresión, puros bestsellers, cada libro te sacará de un contexto del mundo, y créanme que literalmente es mi fuente de creación y arte desde que tengo uso de razón. Nací para escribir libros y moriré escribiendo libros, eso ni lo duden. Así es que chicos, yo en esencia pues mantengo este criterio de literatura a gran escala gracias a Gian Battista Basili. Nos encontramos pues en un contexto de vida. Es más, ni siquiera es que Gian Battista Basili haya logrado editar sus libros, sino es su hermana la que edita los libros, ¿no? Ya escucharon un poco de la historia de sus hermanas, que eran cantantes, etcétera. Pues ella es una de sus hermanas que logra lanzar sus libros en 2 tiempos, en 2 diferentes años. Y eso hace pues que la literatura de Gian Battista Basili hasta el siglo XXI aún nos sigue acompañando, y es una literatura que nadie lo podrá olvidar jamás, porque son los cuentos de los niños, los cuentos de hadas de Pinocho, La Bella Durmiente, Cenicienta, El gato con botas, tenemos cuántos, Hansel y Gretel, El lobo feroz, en fin, tenemos todos estos cuentos, pues son parte de la estructura y la recopilación de Gian Battista Basili. Él ha recopilado todos estos cuentos de los otros siglos, del siglo XV, XIV, XIII, XII y así. Entonces él ha recopilado todos estos cuentos detrás de los otros siglos, y pues lo ha armado estos cuentos, ¿no? Entonces, y de ahí ha salido, pues han nacido Charles Perrault y los hermanos Grimm, y han construido un mundo diferente en cuentos de hadas. Así es que chicos, a ver, si ahí encontramos un cuento tal vez para leerlo, ¿ok? Lo leemos y a ver, vamos a poner La gata sensola en YouTube para que lo escuchen, es hermoso, aparte de la narración. O si no, la vamos a poner en Google, ¿ok? Ya vamos a ponerla aquí. Aquí está, la encontramos. Dice La gata Cenerentola. Acá. Ahí está escrito en italiano. Uy, está escrito en italiano.
todo está en italiano, así que ahora tenemos que buscar uno, en todo caso en YouTube, ¿ok? Ahí estamos con la gata Sensola, me parecen un montón de gatos. Y vamos a poner la gata Sensola de Giambattista Basili. No, me sale el... Uy, no está, chicos. Me hubiera encantado que lo escuchen. Vamos a poner cuento. Es difícil sí encontrarlo, hay que tener mucha paciencia. Por aquí tengo otro de la gata. Bueno, encontré, pero en esta versión de aquí, que no es mucho a mi agrado, pero vamos a salir de este comercial y omitimos, ok. El gato Cenicienta, de Giambattista Basile, trama. Un príncipe villudo, cuya esposa ha muerto, tiene una hija, una hermosa princesa llamada Cezolla, quien vive atendida por una institutriz amada. La Pues está un poco aburrida, ¿verdad? Me hubiera encantado que lo escuchen con la otra narración, pero no la encuentro, ¿no? Que es mucho más bonita la otra narración. No, no está. Pues ni modo, chicos. Así es que lo pueden encontrar, ya ven que lo pueden encontrar con este nombre, el cuento original de la Cenicienta, que es la gata Cenerentola. Así es que ahí lo pueden buscar. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado un poquito de la introducción de un campo de literatura y trabajo muy fuerte. Y pues no olviden que Giambattista Basili es el precursor de los cuentos de hadas, de los grandes cuentistas que hasta hoy nos acompañan. Su literatura es aún, no lo recomiendo, sobre todo a los que somos niños grandes. En esencia, porque estas obras literarias nos recuerdan y nos llevan a nuestra infancia, a los de los 80, 90, que nos ayudan mucho a recordar el planteamiento de nuestra vida y también nunca olvidar pues los cuentos o las fábulas de Esopo, que son básicas, elementales para el crecimiento analítico del cerebro y psique humano. Espero que no lo olviden, es muy bonito recordar estas obras literarias que son el principio y el fundamento de una vida a larga escala. Así es que besotes, los quiero muchísimo. Gracias por escucharme, gracias por seguirme. Yo soy Evelyn Torres Canchaña, escritora poeta de Perú, Latinoamérica y el mundo entero. Bye.